Desde que era pequeña, siempre podía hacerlo. La primera vez que recuerdo haberlo hecho, creo que tenía 3 años. Mi madre me pilló literalmente con las manos en la masa. La vi marchar con su cara de mamá asustada y enfadada, y de repente lo paré todo. Mamá se quedó allí quieta con su cara de enfadada a medio paso, y su boca abierta aterradoramente como si hubiera sido, justo en medio de gritarme algo. Nada se movió. No había más sonido que el zumbido en mis oídos, y supe que lo había detenido todo. Lo sentí. Simplemente flexioné algo en mi mente, y el tiempo se detuvo. Cuando me aseguré de que estaba a salvo, me zampé la galleta y me la tragué antes de poner mi cara más inocente y dejar que el tiempo se reanudara. Sabes que te he dicho que no. Te lo juro, mami. No he cogido ninguna galleta. Me lamí las migas de los labios lo más disimuladamente que pude. Mamá pareció confundida durante un segundo mientras me miraba de arriba abajo. Lo siento, cariño. Juraría que te había visto una galleta en la mano. ¿Qué haces cerca del tarro de las galletas? No me libré del todo, pero minimicé los daños y me comí una galleta gratis. Así es como lo usé cuando crecí. Aprendí muy pronto que no todo el mundo podía parar el reloj como yo. También aprendí que hay límites. Cuando el tiempo se congela de verdad. Puedo moverme libremente en un mundo congelado, pero no puedo mover nada. Las personas, los objetos, los insectos en vuelo, todos están congelados exactamente en el mismo punto que antes, y ninguna fuerza que yo ejerza puede moverlos. Aprendí a tener cuidado al salir a correr cuando me topé con un abejorro que me dejó sin aliento y detuvo por completo mi excitado sprint. Lo siguiente que aprendí fue a llevar calzado grueso. Cuando la hierba no se puede mover, se convierte en un campo de pinchos. Estoy seguro de que podría clavármelos si lo intentara con todas mis fuerzas. Con un par de zapatos gruesos, podía cruzar con cuidado los céspedes bien cuidados. De los más rebeldes, me mantenía alejado. Hay excepciones, algo así como la galleta. La sostenía cuando detuve el tiempo por primera vez, así que pude llevarla conmigo y comerme mi propia ropa. Moverse conmigo también. Si hubiera intentado coger otra galleta, se habrían quedado como estatuas pegadas a donde estuvieran. La ropa de los demás también es así. Así que no puedo desvestir a la gente mientras el tiempo está congelado, lo que me alegra en retrospectiva. Pero hablaremos de lo mala que era de adolescente dentro de un rato. Por alguna razón, traer objetos al tiempo congelado no se aplica a la gente que estoy tocando. Puedo traer una galleta, pero otra persona que estoy tocando solo se congela como todo lo demás. Una vez, accidentalmente, mi mano quedó atrapada en los pliegues de la falda de mi madre, porque congelé el tiempo y me sujetó como una prensa. Esa es la primera regla. No se puede mover nada. La segunda regla es que, para que el tiempo vuelva a empezar, tengo que estar muy cerca de donde estaba cuando lo congelé por primera vez. De lo contrario, parece difícil de explicar. Ya sabes, esos fallos de vídeo en los servicios de streaming en los que se detiene durante unos segundos, pero luego se apresura a ponerse al día y los últimos segundos de metraje pasan a toda velocidad. Eso es lo que siento en mi cerebro, como si intentara desesperadamente avanzar y ponerme al día, pero literalmente no puedo hasta que estoy cerca de donde estaba cuando empecé. Supongo que también podría decir que es como saltarme un disco, pero no sé cuánta gente lo entendería hoy en día. No tengo que estar exactamente en la misma posición que al principio, por suerte solo cerca. Mi madre dice que tenía tendencia a alejarme y que a veces era extrañamente rápido, así que otras personas podrían notar algunos efectos visuales extraños cuando me detenía y arrancaba. Pero como estoy cerca de mi lugar original, no es nada que no puedan explicar. Una vez intenté enseñárselo a un amigo. Le dije que mirara una manzana que tenía en la mano. Congelé el tomillo y lo puse sobre la mesa. Luego volví a iniciar el tiempo. Me dijo que le parecía que la había dejado en el suelo muy rápido.
Así que volví a intentarlo. Esta vez lancé la manzana al aire una vez. Se me fue de la mano y se elevó unos centímetros. Se congeló como el resto del mundo. Mi amigo me vio lanzar la manzana al aire, así que lo intenté una vez más. Recogí la manzana, congelé el tiempo e intenté dejarla en el otro extremo de la habitación, pero entonces no pude volver a iniciar el tiempo. Los objetos como la manzana también tenían que estar cerca de su posición original. Por suerte, aún podía cogerla. Nunca encontré una forma segura de convencer a la gente de que podía congelar el tiempo, no hasta que fui mayor. Crecer con esta habilidad era extraño. Ya era un introvertido raro, y cuando puedes detener el tiempo como una deidad, te acomplejas y te aíslas aún más. No estaba completamente sin amigos, eso sí. El instituto fue duro. La pubertad me golpeó como un tren de mercancías. A pesar de que mis padres eran personas maravillosas, que me enseñaron los límites y el respeto, tomé la decisión consciente de ignorar muchas cosas en el instituto. Prefería no mencionar mi comportamiento desviado, pero el caso es que tuve que hacerlo. Creo que fue la primera vez que lo vi. Una vez entré en el vestuario de las chicas en tiempo de congelación, y mientras estaba allí entre mis compañeras, me di cuenta. Eran un montón de gente como yo. No solo eran mis compañeras de clase, sino que yo me sentía como una sucia intrusa. Y eso, de repente, me resultaba mucho menos excitante. Me di la vuelta para irme, con la esperanza de fingir que esto nunca había pasado. Y fue entonces cuando vi una sombra en la pared. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de quién era la sombra. Estaba congelada en la pared como todo lo demás, pero yo estaba paralizado por ella. ¿Quién proyectaba esa sombra? ¿Por qué parecía tan extraña? Estaba totalmente desconcertado, así que salí corriendo de las duchas, descongelé el tiempo y corrí a casa asustada y sintiéndome muy sucia, como debía ser. De alguna manera me sacudí mi terrible adolescencia y me convertí en una persona más, respetuosa. Crecí, conseguí un trabajo. Ahora tengo una prometida. Hace 10 años que no uso mi habilidad de congelar el tiempo para nada malo. Todavía uso el poder de vez en cuando. Es muy útil en los pocos trabajos que he tenido. También es genial para los nerds introvertidos como yo. Si necesito evadirme, puedo congelarlo todo y sentarme a mirar el cielo durante unas horas en absoluto silencio. Mi prometido cree que ahora puedo congelar el tiempo, y así es como ideamos una prueba que podíamos hacer. Escribió cosas en una nota adhesiva y la colocó boca abajo sobre una mesa de cristal sin dejar de mirarme. Sentada al otro lado de la habitación, me decía que estaba lista, y yo congelaba el tiempo. Me arrastraba bajo la mesa y leía lo que había escrito antes de volver a mi asiento, descongelar el tiempo y recitar lo que había escrito. Intentó convencerme para que hiciera otros experimentos, pero me negué y ella lo respetó. Yo solo quería vivir mi vida, y así lo hicimos. Eso nos trae hasta ahora. Algo ha cambiado. Hace aproximadamente un mes, congelé el tiempo en medio de un grito de mi jefe. Me pasé un rato diciéndole dónde podía meterse sus citaciones y gritándole obscenidades antes de deambular un rato por la oficina. Sonreí cuando vi que Id congelaba a un compañero de trabajo en medio de una partida de solitario cuando se suponía que estaba trabajando. Me detuve a mirar por una ventana, contemplando el mundo helado del exterior, luchando, con mi ira bajo control y preparándome para volver con mi jefe y dejarle terminar su diatriba. Pasé junto a mi amigo que jugaba al solitario y cuando eché un vistazo a la pantalla de su ordenador, me di cuenta de que algo estaba apagado. En ese momento, supuse que había confundido a los compañeros de trabajo, así que lo ignoré. Cuando volví a la oficina del jefe, juré que su taza de café estaba girada en una dirección diferente cuando congelé el tiempo antes de poder leer lo escrito en su taza de café. A nadie le importa, trabaja más duro. Sí, ahora es ese tipo de imbécil.
Desde esa posición, todo lo que vi fue el negro del otro lado. Este tipo siempre tiene su taza boca arriba para recordar a sus subordinados mal pagados, que deberían hacer más por él. Y también vi la maldita escritura cuando congelé este momento. ¿Por qué no podía verlo ahora? No podía mover la taza ni nada. ¿Qué otra cosa podía hacer? Reanudé el tiempo y dejé que el idiota siguiera gritándome. Se aseguró de girar la taza para decirme que trabajara más. Al salir de la oficina, por curiosidad, me puse en contacto con mi amigo del solitario. Su ordenador se había estropeado. El pobre perdió un informe muy importante en el que estaba trabajando. Tuvo que rehacerlo. No sabía por qué estaba jugando al solitario. Me convencí de que no pasaba nada, que solo cometía errores. Alguien más estaba jugando al solitario y me imaginé que había visto las palabras en la taza de café del jefe. Pero cosas así han estado sucediendo con más frecuencia. Pequeñas cosas que podía pasar por alto fácilmente. Ahora, cada vez que congelo el tiempo, noto algo en casa. Mi cepillo de dientes se moverá o un libro estará torcido en la estantería. Me estaba volviendo loca. Intentaba convencerme de que solo era una paranoia. Nada puede moverse cuando el tiempo está congelado. Nada excepto yo. Pero la semana pasada ocurrió algo que nunca me había pasado. Congelé el tiempo para poder vagar por el exterior. La ciudad congelada es fascinante. Estaba paseando y de repente ahí estaba. Un ruido. Nunca antes había habido ningún ruido. Ni siquiera mis propios pies hacían ruido mientras caminaba con el tiempo congelado. Pero lo oí claro como el día. Era un golpe. Resonó en algún callejón. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. El tiempo se había congelado. Había paseado miles de veces entre las estatuas de gente congelada. Siempre había sido mi espacio, mi santuario. Pero ahora había algo más. ¿Cómo podía algo hacer ruido si el tiempo estaba congelado? Corrí. Me golpeé con un mosquito flotante mientras me abría paso entre la multitud congelada. Nunca había tenido miedo de la gente congelada porque sabía que no podían hacer nada. Pero ahora, cualquiera de ellos podría haber hecho el ruido. Quizá algunos solo fingían estar congelados. ¿Quién hizo ese ruido? Finalmente, volví a mi sitio. Me quedé allí, jadeando, intentando que el tiempo volviera a empezar para no sentirme tan solo. Pero durante un breve instante, no pude moverlo. Miré a mi alrededor con una sensación de temor creciente. Y entonces vi que algo más se movía por el paisaje urbano helado. Era solo una sombra, un destello de una forma oscura. No era humano. Sus miembros eran largos. Su cabeza casi parecía un huevo. Y tenía unos semicírculos blancos y vacíos, donde deberían estar los ojos. Era la misma sombra de la pared de las duchas de hace tantos años. De algún modo lo sabía. Y esta vez no estaba congelada. Nuestros ojos se encontraron. Entonces, todo empezó a moverse, y la sombra desapareció. Empecé a gritar en medio de la acera. Me negué a congelar el tiempo nunca más. Esperaba que fuera lo que fuera esa cosa, la hubiera dejado atrapada en ese momento congelado. Pero, ¿quién demonios sabe? Si vuelvo a congelar el tiempo, quizá esté en el siguiente momento congelado, esperándome. Ya no creo que esté a salvo allí. Mi santuario se ha ido, pero no puede alcanzarme aquí, ¿verdad? Bueno, no estoy tan segura. Mi prometida está convencida de que nuestra casa está embrujada. Dice que sigue viendo a un hombre sombra mirándola. Sus posesiones siguen moviéndose. Artículos de tocador, chucherías, algunas de sus ropas. Traté de decirme que no era el cabeza de huevo. Ella pensó que era un acosador. Al principio lo acepté y empecé a buscar otras pistas. Pero entonces ella vio los ojos blancos. Chilló cuando sucedió. Dijo que los vio a los pies de nuestra cama. Volvió a ocurrir la noche siguiente. Pasamos el día distrayéndonos, luego la noche pensando ideas. Al final, ella se fue a ducharse mientras yo buscaba figuras de sombras en internet. Minutos después de que cerrara el grifo, la oí gritar. Congelé el tiempo y corrí hacia ella. Por algún milagro,
No había cerrado la puerta al vestirse después de la ducha, así que pude entrar corriendo en la habitación. Allí estaba ella. Se le cayó la toalla y retrocedió aterrorizada. Se quedó allí, congelada, tambaleándose, a punto de caerse de espaldas. Seguí su mirada. Allí estaba la sombra del cabeza de huevo, y ya no era una sombra. Estaba allí, en la habitación, una masa viva y sombría, con una forma horriblemente humanoide. Luego se volvió y me miró con sus vacíos blancos. No estaba congelada. Lo siguiente que supe fue que no podía moverme. Estaba tan congelado como mi prometido, pero seguía siendo consciente. Solo podía observar impotente cómo sus sombríos miembros cobraban vida y se acercaba sigilosamente hacia ella. Caminó detrás de ella, fuera de mi vista. Lo oí rebuscar. Un minuto después, pude moverme de nuevo. El tiempo seguía congelado. Busqué a esa cosa por toda la casa, pero no encontré ni rastro. ¿Qué demonios había hecho? Volví al baño y miré impotente a mi prometida. Se iba a caer. Se resbaló al ver aquella cosa. Me dirigí hacia donde había visto al cabeza de huevo, y allí encontré el par de tijeras. Estaban justo donde la mujer que amaba iba a caer. Intenté moverlas, pero por supuesto no pude. Intenté moverla a ella, pero tampoco pude. Pasé horas tratando de hacer algo en este momento congelado, para que mi prometida no perdiera la vida. Al segundo empecé a hacer cosas. Incluso intenté quitarme la camisa para ponerla entre ella y la cuchilla y minimizar el daño. Pero no podía volver a empezar sin mi camisa. Me sentí totalmente impotente. Sin nada más que hacer, volví a bajar las escaleras para reiniciar el tiempo y subí corriendo al dormitorio para ayudar a mi aterrorizada prometida. Los servicios de emergencia ya estaban en camino. La encontré llorando en el suelo sobre un charco de sangre alarmantemente grande. Se había clavado las tijeras en la muñeca. Ahora se está recuperando. Actué lo bastante rápido para que pudieran salvarla. Cerraron la arteria y está recibiendo sangre de donante. Esa cosa puso las tijeras ahí. La conozco. Intentó matarla. Han pasado 3 días desde entonces. En ese tiempo, 3 personas diferentes han muerto misteriosamente en nuestra ciudad. Accidentes extraños. Una posibilidad entre 1.000.000 de que la gente muera de formas tan extrañas. Pero hasta ahora hemos tenido 3. Una mujer mayor tropezó de tal manera que cayó hacia adelante y los bolígrafos de un lapicero le entraron en el ojo directo al cerebro. Un hombre salió de la piscina, tropezó con un flotador mal colocado y cayó sobre la caja de fusibles, de tal manera que se electrocutó. Al parecer, necesitaba una revisión que nadie conocía. Un adolescente en monopatín fue arrojado a la calle cuando su tabla chocó contra un juguete en la acera que nadie pudo identificar. Ha sido atropellado por un coche. Todo eso ocurrió en los 2 últimos días. Tal vez todo sea una coincidencia, pero no lo creo. No estoy seguro de qué es esta cosa o de dónde vino, pero tiene control sobre el tiempo. Más que yo, incluso, y parece disfrutar matando. Me preocupa que sea yo quien lo haya llamado de alguna manera. Por lo que sé, sigue ahí fuera. Voy tras él. Tengo que intentar detenerlo. Podría volver por la mujer que amo. Es más poderoso que yo. Pero tal vez no he descubierto todo lo que puedo hacer. Lo siento, Dalila. Espero volver pronto. Para quien no se haya enterado, mi prometido dice que puede congelar el tiempo y que una especie de monstruo apareció de uno de sus momentos congelados. Lleva desaparecido 3 semanas. He estado tratando de encontrarlo desde que salí del hospital. Supongo que olvidó que me dio su contraseña de Reddit. Finalmente encontré su historia y su despedida. Se llama Sean. Es un chico muy dulce. Nos íbamos a casar el año que viene. No sabía qué pensar de la habilidad que tenía. En algún nivel, creo que siempre pensé que era una especie de truco de magia que podían hacer. Me molestaba un poco que pareciera creer realmente en ello, pero la cosa era que nunca pude refutarlo. Lo intenté.
Intenté escribir cosas en el otro lado de la casa antes de pedirle que fuera a leerlas, y cada vez me miraba, sonreía y recitaba lo que yo había escrito, palabra por palabra, como si lo sacara de mi cabeza. Si realmente pudiera congelar el tiempo, no tengo ni idea de lo que hace como oficinista. Trabaja en contabilidad. Si pudiera congelar el tiempo, ¿no debería estar empleado por los militares como una especie de superespía? También dijo que había demasiadas limitaciones. Me he aferrado a la idea de que lo que sea que estaban haciendo no era congelar el tiempo. Quiero decir, si lo hizo, ¿cómo es que puede moverse a través de las moléculas de aire? ¿Cómo puede respirar y procesar oxígeno? La física no tiene sentido. Tenía que ser algún tipo de truco de magia, ¿verdad? Por un tiempo, fue solo una rareza, pero empezó a ponerse serio. Primero, llegó a casa un día con cara de nerviosismo. Me dijo que vio algo después de congelar el tiempo, algo que se movía. Dijo que empezó a gritar en medio de la ciudad. Recibí un mensaje de un amigo que lo vio, preguntando si estaba bien. Así que definitivamente gritó en público. Luego me contó todo sobre la sombra de la cabeza de huevo. Soy bastante bueno leyendo a la gente. Tenía miedo de algo, pero ¿qué podría haber visto? Si sus poderes eran reales, es aún más aterrador. ¿Qué podría moverse entre los momentos congelados de una persona y el tiempo que fluye libremente? Las cosas fueron cuesta abajo después de eso, pero eso ya lo sabes. Empecé a ver al cabeza de huevo. Nunca pude verlo bien. Siempre era solo un atisbo de un miembro alargado en mi periferia o una sombra revoloteando junto a una puerta. Y todo iba acompañado de un extraño que me ponía la piel de gallina y me hacía entrar en pánico. Entonces las cosas empezaron a moverse. Te lo digo, después de eso pensé que estaba en una típica historia de fantasmas, o tal vez tenía algún acosador espeluznante moviendo mis cosas cuando yo no miraba. Entonces, una vez, lo juro, una botella de perfume que estaba mirando directamente se desvaneció ante mis ojos. Desapareció y me quedé preguntándome si alguna vez había estado allí. Sean dijo que no podía mover cosas así. ¿Así que era su cabeza de huevo? Luego vino esa noche. Esa noche realmente vi la cabeza de huevo por primera vez. Lo vi claramente, y era aún peor de lo que Sean describió. Se acercaba a mí con extremidades desgarbadas y dedos alargados. Esos vacíos blancos donde estarían los ojos parecían succionar el aire a su alrededor. Y tenía una boca, una pequeña hendidura en forma de media luna, llena del mismo vacío blanco que sus ojos, lo que le daba una extraña cara ceñuda. Grité, me caí y casi me muero al caer sobre unas tijeras. Sean me llevó al hospital. Recuerdo que me dijo que me quería. Esa fue la última vez que lo vi. Estuvo en contacto durante una semana. Traté de convencerlo de que volviera a casa. Sus respuestas se volvieron erráticas. Luego se detuvieron. Un día después, el cabeza de huevo reapareció justo en mi cara. Salí de la ducha y allí estaba. Su carne era como un vacío negro, pero sus ojos eran como agujeros vacíos que conducían a la blancura pura, tal como Sean describió. Mi cuerpo se congeló, pero me quedé consciente mientras la cosa daba un paso tambaleante hacia mí. No podía mover los ojos, no podía respirar, no podía hacer nada. Pronto estuvo a centímetros de mí. Podía saborearlo, ya que no podía respirar. No podía olerlo ni nada, pero su aura rancia y metálica se derramó sobre mí igualmente y me manchó la lengua. Sabía a muerte. Me vi obligado a mirarle fijamente a los ojos, y vi algo en ellos, algo en el blanco infinito. Intento pensar en las palabras para describir lo que vi, pero no puedo. Hubo un repentino estruendo y un torbellino de ruidos, y de repente pude moverme de nuevo, como la primera vez que caí. Esta vez no había tijeras para apuñalarme. Cuando por fin conseguí orientarme, me encontré con que el cabeza de huevo había desaparecido y la casa estaba vacía. Quería respuestas. Encontré el camino a su página de Reddit
y leí su relato. Desde entonces he estado investigando. El número de accidentes mortales sigue aumentando. ¿Significa eso que Sean falló? El tiempo sigue avanzando y las cosas malas siguen sucediendo. Iba a esperar y esperar que me contactara de nuevo. El último mensaje que envió decía: "Creo que lo encontré". Luego, nada. Fui a la policía y presenté la denuncia de desaparición y todo. He hablado con sus padres y amigos. Tuve que decirles que no sabía lo que estaba haciendo, lo cual no era mentira. Pero sigo omitiendo la parte de la sombra que congela el tiempo. Pero ahora no puedo quedarme callada. Algo me está pasando y su intensidad va en aumento. Empezó como un dolor de cabeza. Supuse que era angustia. Quiero decir, casi muero. Y mi prometido desapareció poco después. Todos mis amigos creen que me apuñaló él mismo, y yo lo estoy cubriendo, así que por supuesto estoy estresada. No me sorprendió cuando lo sentí la primera vez. Era casi como una sensación de arañazo que ocurría dentro de mi cráneo. Era y no era físico. Casi sentí que podía oírlo durante unos segundos. Sonaba como metal oxidado siendo arrastrado contra más metal oxidado, pero quizás con un toque de algo orgánico, una especie de chirrido húmedo. Duró unos 5 segundos, y entonces mi cabeza empezó a palpitar. Como dije, pensé que era solo un dolor de cabeza, y lo ignoré. Pero sigue ocurriendo. Casi parece ocurrir en momentos aleatorios. Aún no he descubierto un patrón. Me quedo mirando al vacío. He estado haciendo mucho eso estos días, y de repente siento que me rasco la cabeza. Gargantas. No creí que fuera estrés hasta que sucedió mientras me movía. Nunca había sentido algo así. Junto con el dolor de cabeza y el rascado, sentí como si hubiera entrado en una nube de melaza. Apenas podía moverme, y cuando me movía, lo hacía mucho más despacio de lo que debería. Fue entonces cuando empecé a sospechar que tenía algo que ver con Sean y esa cosa. No tengo ni idea de cómo. No tiene sentido lógico. ¿Se está rompiendo el tiempo a mi alrededor? ¿Por qué siento algo? Si el tiempo se detuviera, ¿por qué sería consciente? Por lo que sé, el tiempo avanza con normalidad. Aún no sé si sigue ocurriendo. La última vez que ocurrió, mi nariz empezó a sangrar. Han pasado 2 días. Se ha ido. Estaba en un momento congelado. En algún momento estaba escribiendo y las teclas de mi ordenador dejaron de funcionar. De repente se sintieron tan sólidas como el acero y no se movían por más que las pulsara. Miré a mi alrededor y todo estaba congelado. Es como Sean describió, todo congelado en su lugar. Afuera estaba lloviendo. Las gotas eran como pequeñas barricadas de cristal frío. No podía moverlas, así que estaba atrapado en la casa, y esa cosa estaba allí. Se veía diferente. No era tan alargada, y juro que trataba de hablarme, pero sonaba como si su voz estuviera a 1.000.000 de millas de distancia, o tal vez unos momentos en el pasado o en el futuro. No parecía malévolo, no dejaba de hacerme gestos. Sus ojos blancos eran grandes círculos. Por un momento me pareció que imitaba los movimientos de escribir algo en un papel. Cuando intentó tocarme, juro que algo en el universo se rompió. Volví al hospital. Cuando esa cosa me tocó, me devolvió a mi lugar original en mi ordenador tan rápida y violentamente. Ahora tengo una conmoción cerebral, porque creo que mi cerebro rebotó en mi cráneo de alguna manera. No tengo ningún otro problema físico. Siento como si la fuerza me hubiera arrancado las extremidades. Solo tengo una teoría sobre lo que pasó. No creo que ese cabeza de huevo fuera el mismo que vi antes. Creo que este era Sean, y creo que estaba tratando de comunicarse. Es posible que haya estado tratando por un tiempo, y eso es lo que esa sensación de arañazo era. Supongo que descubrió cómo hacer diferentes cosas con su habilidad. Tal vez incluso podría pasar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Pero creo que le pasó factura física. Creo que por eso parecía un cabeza de huevo. No sé por qué parecía una sombra viviente, pero tal vez se untó a sí mismo a través del tiempo.
Tal vez el otro cabeza de huevo era otra persona que trató de entrometerse aún más. No he visto nada extraño desde que me congelaron. Hubo, sin embargo, un incidente más. Sean y un hombre desconocido fueron encontrados muertos en un almacén local. La causa de la muerte es desconocida. Ambos tenían extrañas quemaduras en sus cuerpos que nadie pudo identificar. La gente cree haber encontrado un vínculo genético entre el hombre desconocido y otra persona. Esa persona solo tiene 14 años ahora, pero ya tiene antecedentes penales. Fui a identificar el cuerpo de Sean. Definitivamente era él. Parece más viejo de lo que recuerdo. No sé si eso tiene algo que ver con sus poderes o no. Mi prometido se ha ido. Creo que la amenaza también. ¿Hay más? ¿Hasta dónde llegan sus poderes? Estoy asustada y desearía que Sean estuviera aquí. Sé que no he publicado todavía, pero encontré algo. Sean dejó un último mensaje. No estoy segura de cómo. Estaba sobre una mesa cuando llegué a casa del hospital. Era donde esa sombra parecía estar escribiendo algo. Esto es lo que Sean dijo. Querida Delilah, no sé por qué puedo hacer las cosas que hago. Pensé que era un mutante o algo así. Pero no soy el único. El primero que vi vino del futuro. Aprendió a retroceder en el tiempo. Y está causando estragos cada vez que se mueve. Algo que no debería moverse. Lo siento. Suena como enormes losas de metal chocando entre sí. Cada vez que alguien muere, se convierte en una cacofonía. Lo que sea que esté haciendo, algo se está rompiendo. He descubierto cómo hacer cosas nuevas. Duele. Lo único que no me duele es lo que solía hacer. Moverme en un momento congelado. Cualquier otra cosa es como si me estirara. Creo que ahora lo entiendo. Me está estirando. Me hace existir en múltiples momentos a la vez en el mismo universo. Se supone que eso no es posible. Es por eso que mi piel se está desvaneciendo. Por eso cuando miro a los ojos de mis reflejos, veo esos vacíos blancos. El otro cabeza de huevo estaba escondido en un solo momento, pero luego vino a por ti. Lo ahuyenté, pero estuve siguiéndolo en ese momento durante lo que me parecieron años. Creo que estaba jugando conmigo. Después de todo ese tiempo, el sonido chirriante apenas me molesta, pero siento que los efectos empeoran. Por fin he descubierto cómo combatirlo, y creo que lo tengo acorralado. Lo tengo congelado en un momento, pero tenía que volver e intentar despedirme primero. Te quiero, Delilah, y la única forma que se me ocurre para detener esta cosa me matará a mí también. Desearía poder pasar mi vida contigo, pero es mejor así. Cuantos menos manipuladores del tiempo seamos, mejor. Sé que suena como una mierda, pero por favor entiéndelo. He visto el vacío detrás de los ojos de los cerebritos. Lleva a algún lugar fuera del tiempo como lo conocemos, fuera de nuestro universo. He visto las cosas que quieren entrar. Las oigo hablándome, intentando que me entrometa aún más en el tiempo. No lo haré. Lo siento, Delilah, y siento haberte asustado. Ahora también soy un cabeza de huevo. Vive tu mejor vida y no me olvides. Tuyo para siempre, Sean.